Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva jornada de la NBA, una jornada donde los Lakers han perdido, como dije, como yo creía. Al final los Lakers no utilizaron a LeBron James, le dieron descanso ante Denver Nuggets jugando en el Staples Center y hoy Denver lo ha aprovechado. La ausencia de LeBron era importante, ya lo dije, influye mucho en ataque, en defensa, a la hora de repartir juego, a la hora de la creación de juego, y esto lo aprovecharon los de Malone. Y también hay que hablar de Toronto Raptors, que hizo un partidazo, hizo una pedazo de remontada increíble, liderados por Kyle Lowry, sin Gasol y sin Siakam, y obviamente sin el mejor jugador para muchos de la historia de Toronto Raptors junto con Vince Carter, sin Kawhi Leonard, pero ayer ganaron a Dallas y esto es lo que vamos a ver. Pero bueno, brevemente vamos a hacer el repaso de la jornada de hoy, porque comenzábamos, como he dicho, con esa derrota de Dallas Mavericks ante Toronto Raptors por 107-110, liderados por Kyle Lowry, el base de los de Canadá, con 32 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias. Charlotte Hornets cayó 93-119 ante Boston Celtics, liderados también por Jason Tatum, 39 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias. Indiana perdió 89-117 ante Milwaukee Bucks, doble de Giannis Antetokounmpo y de Domantas Sabonis, 19 puntos, 18 rebotes, 5 asistencias por parte del jugador de Indiana, y por parte del de Wisconsin, 18 puntos, 19 rebotes, 9 asistencias. Los Clippers han caído 112-118 ante OKC Thunder, y por último Denver Nuggets 128, Los Ángeles Lakers 104. Nikola Jokic 18 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Anthony Davis 32 puntos, 11 rebotes y 1 asistencia. Brevemente vamos a hacer el repaso del partido Toronto Raptors Dallas Mavericks y el partido Lakers Nuggets, porque tengo una reflexión que se está formando sobre Los Ángeles Lakers, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ese partido Raptors Dallas Mavericks. Para mí ya sabéis que son dos equipos a los que admiro mucho, creo que tienen mucho valor lo que están haciendo, porque han tenido y tienen importantes bajas. En el caso, por ejemplo, de Dallas Mavericks, Luka Doncic, su principal estrella, su principal baluarte, y por el bando de Toronto Raptors están sin Pascal Siakam y sin Marc Gasol, y encima han tenido que afrontar una temporada sin el que era su máxima estrella el año pasado, como Kawhi Leonard. Y pese a todas estas dificultades, están sabiendo dar ese paso hacia adelante, como siempre digo, y saben rendir bien. Hoy lo han vuelto a hacer los de Canadá, porque, como digo, sin Pascal Siakam y sin Marc Gasol, sufrieron enormemente prácticamente durante todo el partido, sobre todo en los 3 primeros cuartos. De hecho, llegaron a perder por 30, pero finalmente acabaron remontando, consiguiendo la mayor remontada de los últimos 10 años en un partido de temporada regular, y vencieron 110-107. En cuanto al gran protagonista, en cuanto al gran líder de Toronto Raptors, sin Siakam y sin Gasol, obviamente tenía que surgir el papel de Kyle Lowry, y ayer lo ejecutó, y de qué manera. Logró 20 puntos en el último cuarto para terminar con 31 puntos y 10 asistencias, y junto a él también hay que destacar a Chris Boozer, quien con 21 puntos logró la mejor anotación de toda su carrera. Definitivamente voy a ver el partido de nuevo solamente por ver lo emocionante que fue y cómo empujaron los aficionados, señalaba el propio Boozer. Además, a todo esto también quiero destacar que, según Elias Sport, los Raptors han logrado la primera remontada de 30 o más puntos en la NBA desde que los Sacramento Kings lo hiciesen contra Chicago Bulls el 29 de diciembre de 2009, prácticamente 10 años. Además, se trata de la mayor desventaja que han levantado los canadienses en toda su historia, superando los 25 puntos de diferencia que remontaron a los Detroit Pistons el 11 de diciembre de 2010. Además, por el otro bando, por el bando de Dallas Mavericks, también quiero destacar, en cuanto a rendimientos individuales, al propio Kristaps Porzingis. Ya sabéis que viene siendo el líder sin Luka Doncic de los Mavs, y bueno, al final acabó con 19 puntos, 12 rebotes y 3 tapones. Declaró: esta noche vivimos un partido extraño, sinceramente todavía no puedo procesar lo que pasó. Mientras que Rick Carlisle decía: cuando te golpean con este tipo de fuerza tienes que responder con igual o más fuerte. No lo hicimos, y cuando lo conseguimos ya era tarde. Y en cuanto al otro partido, Denver Nuggets o Los Ángeles Lakers, no vamos sin ritmo aquí, que no se rompa el ritmo. Los Ángeles Lakers, obviamente se iba a notar la ausencia de LeBron James si no iba a jugar contra Denver Nuggets, como así finalmente ha pasado. LeBron no ha jugado, los Lakers lo han notado en ataque y en defensa, y Anthony Davis se ha visto muy solo. Los Denver Nuggets han logrado ganar, han logrado aprovechar esta ausencia de LeBron James, y con esta victoria, bueno, pues al final 104-128 han conseguido la 6ª victoria consecutiva. Además, en cuanto ya al partido mismo, quiero destacar que por el bando visitante, por el bando de los Denver Nuggets, hubo hasta 6 jugadores que alcanzaron la decena de puntos, con un Paul Millsap increíble con 21 puntos. Por el bando de Los Ángeles Lakers, sí, Anthony Davis terminó con 32 puntos y 11 rebotes, pero ninguno de sus compañeros en el quinteto titular haría más de los 7 puntos que ha
aportó Jabal McGee, y esto dice muchísimo de Los Ángeles Lakers sin LeBron James. Además, obviamente, bueno, pues la ausencia del alero de los Lakers era la gran noticia, y jugadores tanto de los Nuggets como de los Lakers quisieron declarar acerca de esto, como por ejemplo Nikola Jokic o Kyle Kuzma. Jokic decía: sienta bien obtener una victoria en Los Ángeles, incluso si LeBron no está jugando. El propio Jokic, que terminó con 18 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en 27 minutos. Y mientras tanto, Kyle Kuzma, bueno, pues declaraba, que terminó con 16 puntos, por cierto, declaraba acerca de la ausencia de LeBron que es un poco difícil estar sin LeBron. Hace mucho cuando juega, los tiros son más sencillos para todos cuando está en la pista, ya que todos están pendientes de él. Pero bueno, vamos con la reflexión que os he dicho al principio del vídeo, porque creo que se está formando una nube de toxicidad alrededor de Los Ángeles Lakers que no es nada positivo ni para el equipo ni para el conjunto de jugadores que tienen ahora mismo. Es decir, creo realmente que se está creando una presión excesiva por lo bien que han empezado la temporada regular, con ese número de victorias, sobre todo de visitante, con esa racha que han tenido. Creo que se está montando una necesidad de ganar este año el anillo sí o sí, que puede resultar tóxico para el conjunto de los Lakers, puede resultar completamente tóxico. Luego, por otra parte, han sido 3 derrotas, pero han sido 3 derrotas que al final contra Indiana no jugaron con Anthony Davis, que tuvo que tomar descanso. Sí que es verdad que, por ejemplo, contra Milwaukee Bucks, creo que por el bando de Los Ángeles Lakers, sobre todo por el bando del entrenador, por el bando de Frank Vogel, no se planteó bien en ataque y en defensa. Al final luego fueron, bueno, pues superando escollos, superando problemas, pero en pleno partido y ya era demasiado tarde cuando se quisieron dar cuenta, porque al final Milwaukee Bucks ganó ese encuentro, sobre todo en la primera parte, donde sobrepasaron a los Lakers tanto en ataque como en defensa, pero al final lograron reponerse. Durante el partido los Lakers parecía que volvían a tener vida, y contra Denver Nuggets era completamente lógico hoy una posible derrota por parte de Los Ángeles Lakers sin LeBron James, porque LeBron James es un jugador, para mí es el mejor jugador de toda la liga, con diferencia, con enorme diferencia, y ya ni hablemos de Los Ángeles Lakers. Es decir, sí que es verdad que Anthony Davis este año está teniendo un peso increíble en ataque, en defensa. Muchos dicen que es el favorito para ganar el jugador defensivo del año. Yo no digo que no, para mí también lo es, pero realmente lo que te proporciona LeBron a todos los equipos donde ha estado, pero sobre todo este año Los Ángeles Lakers, tiene un peso increíble en prácticamente todas las facetas del juego. Ya digo, en ataque, en defensa, a la hora de crear, a la hora... Todo, tiene absolutamente todo. Es vital para el esquema de Los Ángeles Lakers y para el esquema de Frank Vogel, porque es el principal playmaker. Tienes a Rajon Rondo, tienes a otros bases, pero es que él es el máximo asistente de toda la liga. Es que él es el principal pasador de los Lakers y de toda la NBA. Es el que anota más junto con Anthony Davis, tiene un peso increíble. Ya lo ha dicho Kuzma, cuando LeBron James está en pista, involuntariamente por el nivel que tiene el jugador, al final 2 o 3 defensas del equipo rival están muy atentos a lo que hace LeBron, y esto es lo que te permite producir espacios para tener canastas más fáciles, ¿no? Para, por ejemplo, tener a un Danny Green desmarcando en la esquina, a un Kyle Kuzma, a Kentavious Caldwell-Pope, etcétera, etcétera. Hoy, con la ausencia de LeBron James, ¿qué ha pasado? Que Denver Nuggets a la hora de defender lo ha tenido muchísimo más fácil, porque simplemente tenían que cortar un poquito la alimentación que le dan los Lakers a Anthony Davis, sobre todo en la zona. Aunque sea un jugador que se pueda adaptar tanto en el tiro exterior como en el tiro interior, tener a Anthony Davis solo sin LeBron James es una gran ventaja para Denver Nuggets. Pero esto no quiere decir que caigáis en el engaño. Es decir, los Lakers tienen un muy buen equipo, tienen un equipazo, tienen una buena segunda unidad. A mí me gusta, por ejemplo, lo que está haciendo Troy Daniels, porque aporta desde el banquillo bastantes puntos. Me gusta, por ejemplo, Quinn Cook, también Alex Caruso. Me gusta, por ejemplo, lo que estaba haciendo Dwight Howard. Yo, para mí, creo, en mi opinión, que Los Ángeles Lakers tienen una buena segunda unidad, una de las mejores segundas unidades de toda la liga. Yo no digo que no. El problema que yo he dicho desde un principio por parte de Los Ángeles Lakers es que es un conjunto que durante los partidos, en breves intervalos de tiempo, ya sea al principio, ya sea durante o ya sea al final de los partidos, más durante y al principio, se pues desconectan. En ciertos momentos de los partidos se desconectan, pero al final se logran reponer de todos estos problemas y terminan ganando, como pasó
por ejemplo, en el encuentro contra Chicago Bulls, pero el problema es que se desconectan, no es que haya mal equipo, porque realmente es que no lo hay. Es decir, tienes a LeBron, tienes a Anthony Davis, tienes a Kuzma, etcétera, tienes una muy buena unidad, porque para mí, por ejemplo, el rendimiento que está ofreciendo Jabbar McGee en estos Ángeles Lakers es increíble, mucho mejor de lo que muchos, bueno, prácticamente de lo que todo el mundo se esperaba, es mucho mejor el rendimiento que está ofreciendo Jabbar McGee. A todo el mundo nos ha sorprendido Jabbar McGee. Anthony Davis, LeBron James, Rajon Rondo para mí es un jugador vital, porque es un jugador que a la hora de crear juego le quita mucho peso a LeBron James. Rajon Rondo es importante, hay que destacar que LeBron James cuando vino de Cleveland a Los Ángeles, él no quería hacer prácticamente todo, él estaba cansado también de subir muchas veces la bola para crear juego, y Rajon Rondo le quita mucho peso a LeBron James, porque Avery Bradley puede jugar de base, pero realmente no es un playmaker, y Kentavious Caldwell-Pope, aunque haya jugado de base para suplir la ausencia de Avery Bradley y de Rajon Rondo, no es tampoco un playmaker. Entonces Rajon Rondo es vital. Para mí tienen un muy buen equipo. Y lo que digo, no caigamos en el engaño de formar o de esperar un nuevo Golden State Warriors versión 2.0. Es decir, realmente esos Golden State Warriors con 5 All-Stars en el quinteto titular no era normal, prácticamente no se ha visto nunca en la historia de la NBA. Solo se puede comparar un caso, que fueron los Lakers del 2004 con Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Karl Malone y Gary Payton, pero realmente no es normal, porque por ejemplo, si recordamos los Miami Heat que jugaron 4 finales liderados por LeBron James, Bosh y Wade, realmente el resto del equipo no era muy bueno. Es decir, Ray Allen, por ejemplo, que vino en los 2 finales siguientes, era un Ray Allen que ya no era ese Ray Allen de Boston Celtics, ya no era prioritario para el equipo, de hecho jugaba desde el banquillo, y realmente porque llegó a meter ese triple que mandó a la prórroga el 6º encuentro contra San Antonio Spurs, que si no, realmente muchos no se acordarían del papel que ejerció Ray Allen en Miami. Y luego también hay que destacar que jugaron, por ejemplo, muchas veces con un pívot titular como Joel Anthony realmente. Entonces, si analizamos, por ejemplo, el equipo de Miami Heat, nos daremos cuenta que era LeBron, Bosh y Wade y ya. Y por ejemplo, otro equipo, los Chicago Bulls del año 96, si repasamos el equipo, encontraremos, sí, tenían a Michael Jordan, tenían a Dennis Rodman, a Scottie Pippen, que era el Big Three titular, luego tenían a buenos jugadores como Tony Kukoc, etcétera. También aquí podemos meter a Steve Kerr, pero es que ya nos metemos en jugadores secundarios. Tenían, por ejemplo, a Luke Longley, a Bill Wellington, a Dickie Simpkins, John Salley, Jack Buechler, Randy Brown, James Edwards, Jason Caffey y Jack Healy. O sea, realmente veis este equipo y es que nos quedamos con 3, con 4 jugadores prácticamente, es que no nos quedamos con absolutamente nada más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Al final los equipos que han ganado anillos, normalmente, salvo excepciones como lo de Golden State Warriors, han sido 2, 3 jugadores que han sabido liderar al equipo durante toda una temporada o durante todo un intervalo de tiempo, y ya está, y les han llevado al anillo. Por ejemplo, los Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant eran más de lo mismo. Estaba Kobe y Shaq, lideraron a los Lakers, y luego, por ejemplo, estaba Fox, estaba Fisher, estaba, por ejemplo, en muchos momentos Horace Grant, también creo recordar, Robert Horry, pero eran jugadores secundarios, no eran jugadores ni All-Star, muchos de ellos, algunos sí, pero no eran jugadores como, por ejemplo, esos Golden State Warriors de Durant, Curry, Thompson, Green y de Marcus Cousins. No lo era, porque no lo era. Entonces, como digo, realmente esta derrota entraba en los planes de cualquiera. LeBron James tiene mucho peso. Es que han perdido, no han contado con el mejor jugador de la liga, porque es el jugador que más ofrece en ataque, en defensa y a la hora de crear juego. Es el jugador que más peso tiene en todas las facetas del partido, del juego, ataque, defensa, es así. Pero bueno, lo dicho, vamos a hacer el repaso de la jornada de esta noche. Mañana no va a haber partidos, no se va a jugar en la NBA, pero esta noche sí. Ya empezamos con un Washington Wizards New York Knicks. Washington Wizards que no van a poder contar con Isaiah Thomas por esa trifulca, por ese problema que tuvo con un aficionado de los Sixers, pero bueno, partido en donde a priori los favoritos son los Wizards. Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Chicago Bulls, Orlando Magic, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Utah Jazz, Miami Heat, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies, Denver Nuggets, Phoenix Suns, Houston Rockets, Sacramento Kings, los Pelicans se enfrentan a Portland Trail Blazers, aquí favoritos obviamente Portland, y por último Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os ha parecido mi reflexión sobre Los Ángeles Lakers, comentarme qué os ha parecido la victoria y remontada de Toronto sobre los Mavs y la victoria de Denver aprovechando la ausencia de LeBron James, y si creéis que LeBron va a estar en las navidades contra Los Ángeles Clippers. Así que nada más, os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.